bien, está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para analizar este documento que tenemos aquí y la situación que enfrenta en este momento Betsy Chávez, quien llegaría, repetimos, mañana a eso de las 9 en un vuelo comercial a Lima. Ella ha pedido, sin embargo, ser internada en un penal en Tacna, porque dice que todos sus arraigos se encuentran allí. Doctor Rodríguez, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Mávila, un placer para mí. Muy buenas noches. Instantes antes de salir al aire me decía usted que aquí había motivo suficiente para que esto se concretara finalmente. Era una decisión que se veía venir. Sí, sin ninguna duda. Hay que también destacar lo primero que es importante en este tipo de análisis que hay que realizar respecto a la situación procesal. Yo lo repito innumerables veces. Soy enemigo de la prisión preventiva. Tiene que aplicarse con carácter excepcionalísimo. Y lo que acabamos de leer en la resolución del doctor San Martín Castro es exactamente aplicar ese criterio excepcionalísimo. A las otras dos personas respecto a las cuales la Fiscalía pide prisión preventiva, que es Sánchez y Willy Huerta, el doctor San Martín Castro dice, a ellos no, con ellos no hay los elementos necesarios para que tengan prisión preventiva. En el caso de ella, sí, y establece que lo más grave que puede significar la validación de la prisión preventiva en la tesis del profesor San Martín Castro es nítida. Ella ha realizado actos graves de obstaculización procesal y eso es suficiente para poder revocarle la condición que tenía anteriormente y que se le ordene una prisión preventiva. No discutió su defensa, y eso hay que también destacarlo, por eso la resolución no se aboca a ello porque sería estéril, reclama claramente la Fiscalía elementos suficientes, vehemencia grave de vinculación con el acto delictivo. Eso no lo impugna el abogado. ¿Qué significa vehemencia grave con el acto delictivo? Es decir, que todos los elementos de prueba que han sido acompañados, que la colocan a ella como presunta autora del delito, están válidamente reconocidos. Y su defensa no lo impugnó. Lo único que impugnó la defensa... De alguna manera es aceptarlo. Totalmente de acuerdo. Admitir, claro, el momento mismo, es decir, el haber estado al tanto de la decisión que Castillo iba a tomar. No solo al tanto, sino que además coordinada esa decisión que adicionalmente valió el reconocimiento de información que ha sido obtenida de las computadoras del Palacio de Gobierno, donde aparentemente esto se había realizado en las computadoras de PCM. Las declaraciones del personal que trabajaba para ella en PCM diciendo que les había dado la orden de eliminar documentos y que las computadoras se las llevaran a su despacho congresal. O sea, todo eso ya está acreditado. Y por lo tanto la suficiencia probatoria de que ella sería presunta autora del delito para la Fiscalía, para la tesis del Poder Judicial, incluso para su propia defensa, no tiene mayor discusión, porque lo único que impugnó su defensa, hay que ser claros, es el monto de la caución. Significa que con el resto estaba de acuerdo. Y lo que impugnó la Fiscalía es que a ella no le hubiesen dado la prisión preventiva a pesar que ha realizado actos de perturbación procesal y también de peligro de fuga. ¿Cuáles son esos hechos de perturbación o de obstaculización al trabajo de la justicia en los que ha incurrido Betsy Chávez? El primero es, claro, haber coordinado con las personas que estaban en aquel momento, que le remitiesen toda la información que figurase en sus computadoras, no haber entregado, por ejemplo, el celular, haber entregado otro celular sin ninguna información. Todos esos actos de perturbación procesal. Y que eso evidentemente implica un riesgo para la actividad que realiza de investigación la Fiscalía. Y lo otro que ha valorado San Martín Castro de manera acertada es el peligro de fuga. Y para eso sí se han necesitado elementos tecnológicos, porque se ha determinado claramente que la versión de ella es: yo me estaba retirando a mi despacho, y que como las calles estaban cerradas o bloqueadas, tuve que tomar otra ruta. Y después se ha acreditado que eso absolutamente era falso. Ella tenía como destino también, al igual que Castillo Terrones, la Embajada de México en Basadre, San Isidro. Y eso nada tenía que ver con aproximarse a su despacho. Aquí tenemos el documento y es interesante porque vamos a dar lectura precisamente a la explicación de este documento en el que se sustenta la captura hoy de Betsy Chávez. Dice: de igual manera, en orden al peligro de fuga, el testimonio de Jean-Pierre de Laura Quintana, quien era jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura desde inicios de agosto hasta 15 de diciembre de 2022, en cuanto expresó que al día 7 de diciembre de 2022, el día del golpe, luego del mensaje presidencial, como al mediodía se encontró
con la encausada Chávez Chino, quien le refirió que ya había presentado su carta de renuncia y que tenía la voluntad de retirarse, que por este motivo se dirigieron a su despacho congresal, que siguieron una ruta larga, ya que ese día había calles cerradas, como acaba de explicarnos el doctor Rodríguez. Sin embargo, esta versión se contradice con el reporte de geolocalización, ¿no? Geolocalización del vehículo de placa EGO 151, del que se desprende que primero tuvo la intención de dirigirse a la Embajada de México para luego, después de la detención de Castillo, Terrones cambia de ruta y va finalmente al despacho congresal. El recorrido referido inicialmente no es compatible con la ubicación del despacho congresal de la encausada, al punto que incluso no tiene base sostener que ese recorrido directo es imposible al existir calles cerradas, situación que no podía ser un impedimento definitivo al tratarse de una comitiva gubernamental. Con esto va quedando cada día, y esto creo que es lo importante para la historia del país y para la ciudadanía hoy, que este no fue un golpe improvisado, no. Que esto no fue de pronto una idea que se le ocurrió a Castillo esa mañana, como en su momento se dijo, sino que cada vez hay más elementos para convencernos de que esto estaba planificado, al punto que Betsy Chávez, recordemos, habló incluso de un proyecto de adelanto de elecciones y de que ellos ya tenían, ¿no? Se lo dijo a la periodista de Canal 7, los decretos trabajados. Es probable que ese material también se haya encontrado, digamos, dentro de las computadoras o los celulares que ella ha evitado que lleguen hasta la Fiscalía. Es muy probable, porque si no ha habido el tiempo suficiente para borrarlo de manera absoluta, el equipo tecnológico con el que cuenta la Fiscalía puede obtener la data que pueda servir posteriormente no solo para comprometer la situación, que ya está evidentemente muy peligrosa respecto a la posibilidad de una condena para Betsy Chávez, sino adicionalmente a todos aquellos que han estado alrededor y que el día de hoy todavía no existe una acreditación mucho mayor, o por lo menos no la conocemos, claro. Porque la Fiscalía acá está actuando con reserva, que es lo que corresponde, no revelar toda la actividad de prueba que está recopilando a efectos de poder en su momento aplicar las medidas correspondientes. Claro, como por ejemplo esto de la geolocalización, que no lo tenía en el mapa la defensa de Betsy Chávez. Ahora, ¿qué puede hacer el abogado? Porque habla de recurrir a instancias constitucionales. ¿Cabe? Bueno, a lo que va a recurrir es evidentemente al habeas corpus. Y lo que hay que siempre destacar es que el habeas corpus no es una tercera instancia. En definitiva, estamos hablando de una decisión emanada de la Corte Suprema, que ha respetado el debido proceso, ha respetado las reglas propias de la audiencia de apelación y adicionalmente una resolución pues largamente motivada. Y por lo tanto yo no veo en ella ninguna posibilidad de que se contravenga un principio constitucional o un principio procesal materia de la investigación. Razonablemente creo que ese habeas corpus pues seguirá el camino que muchísimos, cuando se busca hacer de él una tercera instancia. El habeas corpus no tiene esa función. El habeas corpus tiene también carácter excepcional, cuando se ha vulnerado gravemente un derecho fundamental ligado a la libertad. Por lo tanto, allí sí es admisible. Acá lo que se está privando de libertad a una persona es de carácter excepcionalísimo, por una resolución debidamente motivada y con elementos de convicción acreditados por la Fiscalía que no solo comprometen su vinculación al hecho como presunta autora, sino que además vincula claramente a esta persona con actos de perturbación procesal, de peligro de fuga y con la pena que tiene este delito, pues se cumplen los 3 presupuestos para que la prisión preventiva pueda ser otorgada. Erwin Sicha, abogado de Betsy Chávez, se ha pronunciado sobre eso y vamos a escuchar las declaraciones que ofreció el día de hoy. Porque imagino que antes... Ya no, porque los recursos impugnatorios en sede ordinaria penal ya han sido agotados, pero sí lo haremos frente a la justicia constitucional. Interpondremos todas las acciones con la finalidad de revertir justamente esta decisión que consideramos, reitero, arbitraria. Nosotros vamos a solicitar que justamente la prisión se lleve en la ciudad de Tacna, porque además ella tiene familiares en la ciudad de Tacna, no tiene familiares en la ciudad de Lima. Y por ese motivo, ¿no? Nosotros vamos a solicitar que, en todo caso, este corto tiempo en prisión que va a sufrir injustamente, lo pueda realizar desde su ciudad. ¿Cuánto tiempo de cárcel se le puede dar al final de encontrársele responsable como
todo parece indicar ocurrirá, doctor. Bueno, acá la situación es mucho más compleja, porque no solo estamos hablando de un caso, sino que tiene Betsy Chávez otros casos adicionales. Recuerde usted el caso en donde contrató personal indebidamente al Estado, vinculado a ella sentimentalmente. Ahí han habido contrataciones, servicios que se han brindado. Todo esto podría rodear claramente una imputación sólida que se está construyendo por colusión desleal. Los delitos respecto a los cuales ella estaría involucrada tienen penas que llegan hasta los 15 y 20 años de privación de libertad. Por lo tanto, aun cuando se le aplique el extremo más bajo, no dudo que esta persona pueda estar mínimamente 10 años privada de su libertad. O sea, y sin beneficios, porque los delitos de corrupción no tienen beneficios en nuestro Código Penal. Le agradecemos que haya estado con nosotros explicándonos los alcances de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal Permanente. Y bueno, vamos a estar al pendiente de la llegada de Betsy Chávez mañana a la ciudad de Lima. Muy amable por estar con nosotros. No, gracias a usted. Bien, el día de ayer